La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. El día de hoy volvemos a miércoles mitológicos. Gata, estoy haciendo arte. Volvemos a miércoles mitológicos. Y Bosnia lo saludó. Hoy al fin volvemos a un capitulazo. Estoy emocionado porque hoy al fin vemos al Hércules, al Jesucristo de la mitología sumeria. Así que vamos allá. ¿Por qué digo que es el Hércules o el Jesucristo? Comenzando porque en la mitología judío-cristiana y en la mitología griega, Heracles, Hércules, y Jesús tienen muchos parecidos, muchos, demasiados. Son hijos de Dios que mandaron a la tierra para salvar a la humanidad, que tienen que atravesar muchas complicaciones para ello y hacen un sacrificio extremo para salvar a las personas. Básicamente, esos son ellos dos. Pues Gilgamesh es básicamente eso, la mitología sumeria. Es un personaje que hace cosas milagrosas, que al principio es odiado, pero con sus actos fue aclamado y pasó a la historia. Tal vez no a salvarnos, pero sobre todo se me parece mucho a Heracles. Entonces, vamos allá. Gilgamesh. ¿Quién es Gilgamesh? Primero que todo, las tablillas de Gilgamesh son las más antiguas jamás encontradas. Es el texto más antiguo, que es la epopeya de Gilgamesh. Eh, Él era conocido como Istubar también. Es un héroe de la mitología mesopotámica, el protagonista del poema de Gilgamesh, un poema épico escrito en acadio a finales del segundo milenio antes de Cristo. Posiblemente fue un soberano histórico de la ciudad sumeria de Uruk, que actualmente es Huarca en Irak, que fue deificado sí, póstumamente según la lista real sumeria. Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsun o Ninhursag, bueno, creo que era Ninhursag, después reviso y pongo una notita, y del sacerdote llamado Lila, fue gobernante del distrito de Kulab y el rey de Uruk hacia el año 2750 a.C. Sucedió a Lugal Banda, reinó durante 126 años y dejó el trono a su hijo Ur-Nungal, quien gobernó durante 30 años. Los primeros estudiosos de la lengua sumeria leyeron su nombre erróneamente como Isdubar. Ok, básicamente ese es el buen Gilgamesh. Alcanzó fama, sobre todo como protagonista del poema de Gilgamesh, como ya lo dije, considerado la obra literaria más antigua del mundo. En el poema se relata sus logros, acompañado por su amigo Enkidu, y su búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de este. Las legendarias hazañas de Gilgamesh se narran en 5 poemas sumerios que se conservan. El más antiguo de ellos probablemente sea Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, en el que Gilgamesh acude en ayuda de la diosa Inanna y ahuyenta a las criaturas que infectan su árbol de Ulupub. La diosa le entrega 2 objetos desconocidos, un Miku y un Piku, que Gilgamesh pierde. Entonces, no sigo porque ya haría un poco de spoiler y no quiero hacer spoiler. Em, en tiempos babilónicos posteriores, estas historias se entretejieron en una narrativa que conecta la epopeya estándar en acadio de Gilgamesh y fue compuesta por un escriba llamado Sinleki Unini, probablemente durante el periodo babilónico medio, entre 1600 y 1155 a.C., basada en material fuente mucho más antiguo en la epopeya de Gilgamesh. Eh, es un Ok, basada en material fuente mucho más antiguo, en la epopeya de Gilgamesh, él es un semidios, ya que es hijo de un humano con una diosa, eh, de fuerza sobrehumana, que se hace amigo de un hombre salvaje, que se llama Enkidu. Básicamente eso es Gilgamesh, pero vamos allá, vamos a ver un poco más. Eh,
Ya dije, fue un rey legendario en la antigua ciudad de Uruk, muy importante. Em, Fue conocido por toda Mesopotamia. Se cree que pudo haber sido un gobernante histórico alrededor de 2700 a.C. Eso es muy importante. Se cree que sí existió, pero no se sabe. O están los mitos o no. Es conocido principalmente por ser protagonista de la epopeya de Gilgamesh. Vamos a ver un poco más de datos de él. Físicamente, ¿cómo era físicamente Gilgamesh? La epopeya de Gilgamesh y en el arte mesopotámico, Gilgamesh es presentado como un ser imponente, casi sobrehumano. Los textos antiguos dicen que es 2/3 dios y 1/3 humano, lo que explica su fuerza extraordinaria, de gran estatura y cuerpo perfecto. De hecho, se dice que medía un poco más de 2 metros, que para esas épocas era algo impresionante. Bueno, actualmente todavía es algo impresionante, pero tal vez se ve un poco más normal. Extremadamente fuerte, capaz de realizar hazañas imposibles para un hombre común. Se le describe como alguien cuya presencia imponía respeto y temor. Algunas tablillas mencionan que su cuerpo era de proporciones magníficas y que no había rival en fuerza dentro de Uruk. Y básicamente eso es todo. Esa es un poco de quién es él. Ahora vamos a la historia. Me moría de ganas por contarles esta historia y acabo de ver que no puse la luz, estoy todo oscuro, pero bueno, me lo van a perdonar hoy, porque hoy estamos hablando de Gilgamesh. Perdón, hoy ando un poco tonto, más de lo normal. Eh, Ahora sí, vamos con la historia. Esta es una pequeña adaptación que hice. Me gustó mucho cómo quedó en el capítulo anterior del diluvio, así que vamos allá. En los días antiguos, cuando el río Tigris y Éufrates abrazaban la tierra fértil de Mesopotamia, se alzaba una ciudad orgullosa y poderosa, Uruk. Sus murallas eran altas, sus templos majestuosos, y sus puertas de bronce brillaban bajo el sol ardiente. Pero dentro de aquellos muros reinaba un hombre cuyo poder era tan grande como su arrogancia. Su nombre era Gilgamesh. Decían que era 2/3 dios y 1/3 humano. Su cuerpo era perfecto, su fuerza inigualable, su mirada era capaz de doblegar voluntades. No había rivales en combate, ni constructor que igualara sus obras. Bajo su mandato se levantaron murallas colosales y templos dedicados a los dioses. Sin embargo, su grandeza tenía un precio. Gilgamesh no conocía límites. Tomaba a los jóvenes para trabajos forzados, obligándolos a erigir torres y palacios sin descansos. Ningún padre podía negarse, ninguna madre podía proteger a su hijo. Incluso en las bodas, el rey ejercía su derecho antes que el esposo. El poder absoluto había endurecido su corazón. Las noches en Uruk se llenaron de susurros y lágrimas. En las casas de barro cocido, los ancianos murmuraban oraciones. En los patios, las mujeres elevaban plegarias al cielo. Dioses del firmamento, clamaban, denos alivio, equilibren la balanza. En los salones celestes, la diosa creadora modeló con barro húmedo una figura salvaje. Con la fuerza del viento le dio aliento, y con la esencia de la tierra le dio vigor. Así nació Enkidu. No conocían ciudades ni templos. Su hogar era la estepa. Su piel estaba cubierta de vello. Su cabello caía con una melena indómita. Corría junto a las gacelas. Bebía los estanques de las bestias. Liberaba a los animales de las trampas de los cazadores. Era fuerza pura, instinto sin cadenas. Además, hay varios textos que mencionan que también tenía una cornamenta, pero el destino lo llamaba hacia Uruk. Cuando finalmente llegó a las puertas de la ciudad, su sola presencia hizo temblar a los guardias. No era un hombre civilizado, pero tampoco era una bestia, era algo intermedio, algo primigenio. La noticia llegó a oídos de Gilgamesh. El rey sonrió. Por fin, dijo alguien digno para enfrentarme. Me recuerda a Tai Lung, nuestro encuentro será legendario. Prosigo. El encuentro fue inevitable. Se encontraron las calles de Uruk, frente a los ciudadanos que contenían el aliento. Gilgamesh avanzó con paso firme, Enkidu con la furia de la naturaleza a los ojos, y chocaron. El suelo tembló bajo sus pies,
Sus brazos se entrelazaron como serpientes de músculo y furia. Se empujaron contra las murallas. Los ladrillos vibraron. Polvo y gritos llenaron el aire. Ninguno cedía. Golpe tras golpe, jadeo tras jadeo, la lucha se prolongó. Gilgamesh descubrió que por primera vez alguien igualaba su fuerza. Enkidu sintió que por fin hallaba un rival digno. Finalmente, en un movimiento decisivo, Gilgamesh logró derribar a Enkidu contra el suelo, pero no levantó el puño para rematarlo. En cambio, rió, una sonrisa profunda, libre de crueldad. Enkidu, aún jadeante, sostuvo su mirada, y algo cambió. No vio un tirano, sino a un hombre solo en la cima de su poder. Gilgamesh le tendió la mano. Enkidu la tomó. En ese instante, el destino de ambos quedó sellado. La tensión se transformó en respeto, el respeto en admiración, y la admiración en una amistad que resonaría a través de los siglos. Desde ese día, Gilgamesh dejó de caminar solo. Conversaban hasta el amanecer, reían como hermanos. Enkidu le habló del viento libre de la estepa. Gilgamesh le mostró los secretos de la ciudad. El rey por primera vez encontró a alguien que no le temía. Pero el corazón de Gilgamesh seguía inquieto. Las murallas son grandiosas, dijo una noche, observando la ciudad de lo alto. Pero el nombre de un hombre no vive solo de piedra. Necesito gloria, necesito que mi nombre retumbe más allá del tiempo. Enkidu sonrió. Sintió el fuego del desafío arder en su pecho. Entonces busquémosla, respondió. Más allá de estas tierras existe el bosque de los cedros. Allí habita una criatura temida por hombres y dioses. Derrotémosla, que el mundo sepa quiénes somos. El viento sopló sobre las murallas de Uruk, como si los dioses escucharan de nuevo. A la mañana siguiente los dos héroes se prepararon, afilaron hachas de bronce, ajustaron sus armas. El pueblo los observaba, algunos con temor, otros con esperanza. Ya no veían al rey tirano, veían a dos gigantes caminando hombro a hombro hacia el desconocido. Y así, bajo el sol ardiente de Mesopotamia, Gilgamesh y Enkidu cruzaron las puertas de Uruk, dejando atrás la ciudad que los había visto enfrentarse. Y así comenzaron las aventuras que cambiarían para siempre el destino de los hombres. Pero esas aventuras las veremos en el siguiente capítulo. Básicamente eso fue lo que les traje el día de hoy. Quería, cuando, primero que todo me emocionaba mucho contarles la historia de Gilgamesh, que es el héroe más importante para la mitología sumeria. Y, y aparte quise partirlo en partes para darle más tensión, más saborcito. Em, Básicamente aquí vemos a, a dos rivales que se vuelven amigos. Es muy interesante como Enkidu, que estaba hecho para enfrentarse a Gilgamesh, y Gilgamesh, que estaba visto como el tirano, poco a poco se hicieron amigos después de esa ardua pelea, donde Enkidu aceptó la derrota sobre Gilgamesh. Y no sé, es una historia que me gusta mucho, el inicio es muy bueno. Y la próxima semana vamos a ver en qué siguen nuestros jóvenes héroes. Espero que les haya gustado. De momento le pueden dar like, suscripción en YouTube. Por favor, estamos súper cerca de los 2000. Ya faltan como 10 personas, algo así. Por favor. Eh, Me pueden seguir en ebooks y también en Spotify. También, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me pueden seguir en el Instagram y en el TikTok, donde subo los clips del capítulo, que no sé ni cómo voy a cortar este porque está muy épico. Pero bueno, ¿qué más? Y no, creo que ya nada más. La próxima semana traeré la continuación del texto de Gilgamesh y a todos los peligros que se enfrenta con su amigo Enkidu. Y bueno, creo que ya dije mucho, ya solté mis tonteras e historia al mundo. Así que bueno, guarden los mitos, guarden las leyendas, guarden los criptios y guarden todo esto. Tengan cuidado con reyes tiránicos como Gilgamesh y también con criaturas de la naturaleza como Enkidu. Aunque ellos dos pueden ser una gran amistad. Y todo esto son las historias de nuestros pueblos. Sin nada más que decir, hasta luego. Nos vemos la próxima semana.
Adiós. La ciénaga oscura.